Bien, buenos días. Lunes genero una conferencia virtual online hasta el día 8 que la haré presencial en Tierra Madre. Y esta vez voy a hablar de los grupos de asistencia, los grupos de alto nivel de conciencia, que yo les llamo en conjunto unas redes de ayuda. Nunca estamos solos. Tenemos a un guía al lado, un ángel de la guarda, un asistente, varios maestros que nos tienen acogidos como alumnos, con varias reencarnaciones que hemos hecho. O sea, este mundo está lleno y plagado. Ahora mismo, actualmente, en la época que estamos viviendo, es un síntoma y un índice de que estamos realmente en un cambio muy profundo a nivel espiritual. Y es el tema de las canalizaciones. Estas canalizaciones de entidades, de seres angélicos, de seres extraterrestres, de muchos seres que están comunicando con nosotros, es debido precisamente a la ascensión de conciencia del ser humano, que le permite poder acceder a esa información que nos están dando. Y esas canalizaciones, a esas entidades, le llamo grupos de apoyo, porque realmente no es una conciencia individual como la nuestra, sino son un grupo de conciencias que alimentan una información que está en un nivel de conciencia determinado. Y ahora, en estos últimos años, se han producido un montón. Existen en la actualidad esos grupos de apoyo, grupos de asistencia y ayuda al ser espiritual del ser humano, que ha permitido comprender y entender cuál es nuestra misión de nuestra vida y de nuestra existencia de una forma diferente. Y en esta conferencia yo hago referencia a las más importantes, a las que creo que son más importantes, y no a todas las que hay, porque hay mucha gente que canaliza hoy día. Y gente famosa y gente que no es famosa. ¿Y por qué sucede esto? Pues sucede porque lo he dicho, porque hay un cambio espiritual que hace que el nivel de ascensión sea muy elevado. Entonces, yo, por ejemplo, los que contacté me dijeron una palabra, que la solareno, que la uso mucho, y me dijeron en la traducción que es bendiciones de los hermanos de la luz del cosmos a los hermanos de la luz de la tierra. Es decir, siempre están en conexión. Ellos nos ven, saben lo que hacemos, saben cómo vivimos, los sentimientos que tenemos. Entonces, la primera persona que quiero hablar es una periodista catalana, se llama Mariana Escribano, que lo primero que escribió fue una canalización de una trilogía, 3 libros. Se llama Los Arcanos Blancos. Y yo, a solas con ellos, fue el primer libro, luego ya me compré los otros 2. Y uno es estos 2, Los Arcanos Blancos, y el tercero, que ahora hablaré de él. Bien, pues es que esta trilogía, ella, Mariana, pues dice que claro que es ella fue canal de esta información, y una cuestión de las que le dijeron es que no somos humanos, no somos de este planeta, nunca estuvimos en él, soy el portador de Cristos. Así se identifica en este primer libro, en las olas con ellos. Cristo no es una entidad, es una situación concebida para anunciar el cambio. O sea, es una situación de información, de vibración, las repercusiones y los eventos venideros. Llegó el final del proyecto, es la hora y el momento del cambio, y como no tenéis memoria, porque no tenemos memoria, ya lo hemos dicho muchas veces, venimos totalmente ignorantes de una realidad profunda, dice Cristo que es nuestra memoria. En el proyecto Arcano, el segundo libro, nos descubre muchos datos científicos impresionantes. Hipótesis de la antimateria, el origen del universo, el concepto de tiempo, el enigma de la Trinidad, la conexión alma-cuerpo, en fin. Es muy interesante. Este libro fue el que me impulsó a comprarme los 3 ya. ¿Y el tercero? ¿Cuál es el tercero? Pues el holograma del espejo, estos 3. Se deben a cuestiones tan importantes como la vida que se debe a una sustancia que depositó nuestra raza, los hermanos blancos. Es decir, hacen como los pleiadianos. Los pleiadianos se llaman hermanos nuestros porque depositaron una información en nuestro ADN. O sea,
se ofrecieron como donadores de una parte de su código para que lo tuviéramos nosotros. Habla de registro del cerebro. Es un libro bastante complicado de leer, no es fácil, porque tiene una información que pues no la tenemos, no es comprobable. Acaba diciendo que, mira, tú no existes, estás en el espejo, la Tierra no existe, está en el espejo. Todo es un problema del espejo. ¿El espejo de qué? Del Padre creador del universo. Bien. Otro personaje muy famoso es Jane Roberts, que canalizó todo el material de Set, que lo escribió su marido. Ya empezó en 1963 hasta su muerte en 1984. Total, 21 años. Escribiendo. Jane afirmó que las palabras fueron dichas por una entidad desencarnada llamada Set. El material de este libro, de esta información, se considera una de las piedras angulares de la filosofía de la nueva era. Ese texto canalizado motivó el movimiento de nueva era más influyente posterior a la Segunda Guerra Mundial, junto a los libros de Edgar Cayce, el vidente de América, que también canalizaba. O sea, cuando hablo de canalizar, no hablo de que uno canalice que mañana va a hacer buen tiempo, no, sino canalizaban hechos extraordinarios. O sea, no se basa en que te digan, oye, tú canalizas. No, yo no canalizo nada. Canalizamos cuando se produce un hecho imposible de saberlo, los medios científicos. Y otro libro muy catalogado de nueva era es El Curso de Milagros. O sea, bien, todo ese material de Set es un relato documentado de cómo una mujer que no creía en el más allá se vio confrontada por una prueba aplastante, porque Set diagnosticó enfermedades, describió contenido de sobresellados, suspendiendo para psicólogos e impartió conferencias en vivo. Se habla de la reencarnación, la clarividencia, experiencias parasolares, sobre todo de la paz y la armonía que puede alcanzar la conciencia espiritual. Dice Set, puedo asegurarte que la muerte es otro principio, y cuando estás muerto no estás en silencio. Esta voz que ahora oyes es silencio. Está muerta la presencia que sientes dentro de esta habitación. Bien, como veis es todo enfocado a nivel espiritual, a nivel de alta del alma, a nivel de alta vibración. Otro caso único que a mí me llamó también muchísimo la atención cuando me enteré de él, porque hay una película llamada Nuestra Vida, que hace una referencia a una realidad que yo alguna vez la he pensado, o he pensado que era real, y él escribió un libro y hicieron una película de él, Cándido Xavier, Chico Xavier, que nació en Brasil en el año 1910 y murió en 2002. Fue un famoso médium y divulgador del espiritismo en Brasil. Pero fijaros bien, escribió 451 libros. O sea, se vendieron más de 40 millones de copias, traducidas a 33 idiomas. Chico Xavier admitió que no es el autor de sus textos, sino que se limitaba únicamente a escribir lo que los espíritus le pedían. Por ese motivo, no recibió dinero por la venta de sus libros y donó los derechos de autor a diferentes instituciones sin ánimo de lucro. La mayoría de canalizadores que estoy hablando se han hecho ricos con la venta de sus libros. Este hombre no. Este Chico Xavier canalizaba a un ser que se llamaba Emmanuel. Yo he conocido a otros que han tenido contacto con él, y tal Emmanuel, otros patrimonios y otros seres que... Entonces, este ser parece ser que tiene acceso a él cuando tienes un nivel determinado de vibración, de conciencia. Este Xavier, desde la infancia, le pasaba que se comunicaba con seres del más allá. Y claro, pronto su pueblo se vio revuelto por la presencia de este niño, que iban todos a pedirle consulta. Un caso que yo no conocía y que fue impactante fue
el de dos jóvenes que jugando con un revólver se disparó y mató al otro. Entonces el joven que quedó vivo fue acusado de asesinato y los padres del hijo muerto presentaron una carta escrita vía canalización de su hijo contando todo lo que había sucedido, que fue canalizada por Chico Xavier. Y fue el primer caso judicial donde se aceptó una carta canalizada como prueba de defensa, que fue absuelto. El chiquillo que le disparó la pistola fue absuelto. Personajes famosísimos, hay muchos. Está, por ejemplo, canadiense, Marilyn Rosner, está en Valencia varias veces, en Corte Inglés, vendiendo libros y haciendo consultas. Y yo la conozco, he estado allí. Es hija de una familia judía ortodoxa, de origen polaco. Y lo que le sucedió a esta mujer es que, cuando tenía 4 años de edad, empezó a decirle a sus padres una cosa que era impactante. La pequeña, sin comprender los alcances de lo que estaba retratando, les describió el aspecto de varios familiares que habían sido asesinados en las cámaras de gas nazis, a quienes, por supuesto, ella jamás había visto en su vida. Bien, todo esto, estas condiciones, estos dones, estos poderes, estos dones, pues la gente dice que, ella por ejemplo dice que lo tenemos todos, pero claro, tenemos que tener el nivel suficiente de conciencia para poder acceder a esa información. Yo tengo experiencias personales muy curiosas, ¿no? Muy impactantes también, pero no quiero hablar de mí. Quiero hablar de otro personaje que le tengo muchísimo respeto, que es Elena Blavatsky, que es la fundadora de la Sociedad Teosófica y que escribió 2 obras que a mí me impactaron cuando la leí. Una es La Doctrina Secreta, algunos libros los tengo por ahí todavía de consulta, y Isis Símbelo. Era una forofa de conocimiento espiritual, del hinduismo, del budismo, sobre todo del Bhagavad Gita, de Krishna. Y ella, pues, en un momento determinado de su vida, pues de muchos viajes, de casarse y tal, pues tuvo una visión de un maestro. Empezó el maestro era el maestro Moira, maestro ascendido, como Saint Germain, como Lanto, como Kuan Yin, pues un maestro ascendido. Que eran varios maestros los que le canalizaban a ella toda la información que escribió en estas obras. Es imposible que una mente humana pueda tener la capacidad para escribir una doctrina secreta. Es bestial lo que hay allí. Bueno, pues por último voy a hablar de una canalización que tengo que explicar que yo cuando hago una cosa de este tipo testo los libros que me leo. O sea, todos los libros que leo tienen que estar por encima de 200, si no me valen. ¿Vale? O sea, y si están por encima de 500, mejor. A nivel de la mapa mental de Hopkins. Esta Judy Zebra Knight, que canaliza una entidad llamada Ramta, un espíritu que ella llama Ramta, el iluminado, dice que se apareció ante ella y su esposo en la cocina de su casa. Y entonces, desde entonces empezó a canalizar y a escribir libros. Y ahora vive en una casa, bueno, una casa maravillosa, multimillonaria, de estilo francés. Bien, se ha hecho muy famosa esta mujer, escribiendo. Y acabo con una pareja que a mí me encanta porque surgieron siendo famosos a través de la película La Ley de Atracción, El Secreto. Porque tiene un libro que se llama La Ley de Atracción, Pide y te dará. Entonces, esta mujer canaliza a una entidad, a un grupo de entes no físicos que se llama Abraham, como el famoso patriarca hebreo, ¿no? Abraham. Y este Abraham es el que le da los datos a ella y a su marido para transcribir los libros. El mensaje de Abraham es muy espiritual y es de felicidad, de amor, de bienestar y abundancia. Se han hecho muy famosos sus libros y yo siempre los recomiendo. Están muy bien escritos. Bien, entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué son las canalizaciones espirituales?
y por qué se dan ahora y cómo son y cómo funcionan. Una canalización se refiere a que una persona ha sido capaz de recibir una información a la que él no tiene acceso normalmente. Y tiene acceso porque ha sido capaz de elevar su nivel de conciencia o vibración a un nivel muy alto, al nivel de ese ser, de ese grupo. Y esa información suele ser útil para personas habitantes del planeta Tierra en el mundo este físico denso que estamos. Para mí, debido a mi propia experiencia personal, hoy día hay ya terapeutas de enseñar la canalización. Y yo creo que hay que ser muy cauto a amarar todo tipo de informaciones que se reciben. Porque en medio del mundo físico, emocional, mental y espiritual está el astral. Y el astral está lleno de entidades maliciosas que nos acosan, nos controlan, quieren interferir con nosotros. Y su personalidad, voy a decir, es mentir y engañar. Es decir, el peligro en este tema es que una persona puede creer que está canalizando a seres de dimensiones superiores y que la información que está obteniendo es de crecimiento espiritual, y en realidad puede estar conectando con seres de dimensiones inferiores y la información sea para decrecer espiritualmente. Por eso es conveniente testarla y pedir siempre protección y guía para nuestras asistencias espirituales. Yo he recibido informaciones y he dicho que si no me las dan de forma correcta, no las transcribo, no las paso, y que además me tienen que demostrar que funcionan. Porque, ¿para qué se ponen en conexión conmigo? Porque tengo el nivel de conciencia adecuado, pues explicármelo cómo lo puedo yo activar y hacerlo. Entonces, yo siempre, cuando me ha preguntado alguien cómo lo hace, digo, ¿se me ha aparecido la caja en Miguel? Digo, pues mira, aplica la ley de la verdad, que es una ley que funciona a nivel espiritual. En el nombre de Dios, que yo soy, te pido que me digas si eres un ser de luz y si tu objetivo es asistir y ayudar al ser humano. Si el ser que está delante de ti o que canaliza no es un ser de luz, se va a callar, se va a desconectar y se va a marchar. Y si te ha parecido, se va. Porque claro, ante la verdad, no pueden ellos engañar, no pueden engañar. Hay que decir la verdad. Te digo en el nombre del Dios que yo soy, que me digas la verdad. Que me digas si eres un ser de luz y tu objetivo es asistir y ayudar al ser humano. Y ya está, y con eso basta. Bien, pues con esta referencia a estos canalizadores, hay muchos, hay muchísimos canalizaciones. No he hablado de Crayon, no he hablado de los Hathors, no he hablado de un montón de canalizadores que hay un montón. O sea, yo mismo soy un canalizador, o sea, no quiero hablar de mí, pero tengo sistemas nuevos que me han dado, en fin. O sea, existe ahora mismo una capacidad inherente al ser humano de canalizar, de recibir información, sobre todo en sueños. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso mesiánico de cambio de conciencia. Y esto es lo que quería referirme en esta conferencia, esta pequeña conferencia, para que tengáis en cuenta. Y tengáis referencia a libros que yo los he leído. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, ¿vale? Y un abrazo a todos.